Nunca olvido a Simón Pedro. Una mañana temprano, cuando el ministerio del Señor recién comenzaba, irrumpió en su tiempo de oración y le avisó: Señor, todos te buscan. Imagínense, el día antes, el Señor había comenzado a enseñar y todos se admiraban de su enseñanza porque lo hacía con autoridad. Había sanado al hombre del espíritu inmundo, a un familiar de Pedro y también a muchos otros al ponerse el sol. Entonces Jesús le respondió: Pedro, vamos a las ciudades vecinas para que allí también yo predique, porque para esto he venido. Acercándose uno de los escribas le preguntó: ¿cuál es el principal de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, el entendimiento, el alma y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba preguntarle. Si la llegada de Jesús ayer lunes al templo fue una parábola viviente sobre la limpieza de la casa de Dios y el status quo de la fe, entonces la entrada del martes es una confrontación verbal contra el liderazgo designado. Después de que Jesús aclara que no considera que aquellos líderes tuviesen autoridad alguna sobre él, pasa el resto del día allí en el templo enseñando la palabra de Dios al pueblo, haciendo lo que visiblemente caracterizó más que todo su ministerio: predicar las buenas nuevas del reino, enseñar la palabra de Dios. Pero este martes en la tarde es la última vez que Jesús enseña públicamente en el templo como maestro y como hombre libre. Sus palabras en este día son su manifiesto, son su argumento final. Aunque al entender el pasaje, uno puede darse cuenta de que es pura sabiduría divina, me llama muchísimo la atención que en la providencia divina, la enseñanza que está en el mismo núcleo de esta última clase magistral de Jesús en el templo de Jerusalén, según el evangelista Marcos, es acerca de la persona de Dios, nuestra relación con Él y nuestra relación con el prójimo. ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Si la pregunta fue hecha con buena intención, lo agradezco. Si fue hecha para tentar al Señor, igual lo agradezco. El escriba que hace esta pregunta se acercó de una manera un poco diferente. Claro, no es menos cierto que acababa de escuchar a Jesús serrucharle el piso a los saduceos al responderles con la verdad acerca de la resurrección corporal. Pero su reacción a la respuesta de Jesús, la del escriba, también sería diferente. En fin, todo el que haya estado apropiadamente atento entendió claramente el mensaje
acerca del conocimiento del Dios verdadero y de su voluntad perfecta. Tanto es así que la Escritura dice que después de esto ningún otro de los enemigos se aventuró a preguntar cosa alguna. Aquel día Jesús enseñó que hay un único Dios. Déjeme hacer notar esto. Había una inmensa lista de mandamientos, clasificaciones de mandamientos, interpretaciones de mandamientos y mandamientos acerca de los mandamientos. Por lo tanto, los escribas e intérpretes de la ley llevaban generaciones ocupados en interminables discusiones. Y algunos incluso osaban equiparar sus convicciones e interpretaciones a la misma altura de la palabra y los mandamientos de Dios. Jesús lo dejó muy claro. Si el objeto de tu amor no es el único y verdadero Dios, entonces tienes un ídolo y estás en abierta rebelión contra aquel que ha dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué estás amando más que a Dios? Sí, tú. ¿En qué o quién están puestas todas tus esperanzas, tu regocijo, tu voluntad y tus afectos? Aquel día Jesús enseñó que debes amar a Dios con todo tu ser, entregarte por entero. Pero de eso hablaremos mañana. Solo déjame hacer una breve aplicación, puesto que de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. ¿Qué debemos entender por amor genuino a Dios? Si estudiamos texto por texto, y aquí te dejo varios de los escritos de Juan que estamos estudiando en estas semanas como iglesia, todos esos versos nos enseñan que amar a Dios es obedecerle sin reservas. Y aquel día Jesús también enseñó que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, esto debe hacerse evidente en la vida que llevamos, en las relaciones que sostenemos con aquellos que Dios puso a nuestro lado y que han sido creados a la imagen de Dios, así como nosotros. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios y llamados a reflejar la perfección del Creador. Y aunque esto, del todo, ha sido estropeado por el pecado, en cada relación que Dios nos coloca, Él nos manda y nos enseña a amar como reflejo de su amor por nosotros, de nuestro amor por Él, y como una evidencia de que somos parte de su familia, ciudadanos de su reino, miembros de su verdadero pueblo. El escriba, cuando escuchó esta respuesta, se regocijó en ella. No importa cuál haya sido su motivación inicial. Al escuchar la respuesta de Jesús, que estaba basada en las Escrituras que él bien conocía, se llenó de satisfacción. Reconoció que el maestro había respondido correctamente, porque amar a Dios y amar al prójimo es mayor que los continuos sacrificios que se puedan ofrecer a Dios. Entender esto implica estar cerca del reino de los cielos. Jesús se lo dijo. Pero vivir esto implica estar dentro del reino de los cielos. Cuando Jesús salió ese martes del templo, los principales sacerdotes y los escribas estaban desesperadamente buscando cómo arrestarlo ocultamente y matarlo. Pero hay algo que ellos, por cierto, sabían. Y era que, en cuanto a sus enseñanzas, su sabiduría, su autoridad, su renombre y su aprobación divina, jamás podrían desacreditar o capturar a Jesús. No pudieron hacer callar su voz. No pudieron evitar que la gente siguiera maravillada de Jesús. Incluso, las cosas no salieron como ellos esperaban. Al menos en el sentido de que de entre ellos mismos hubo algunos
que fueron cautivados por las enseñanzas de Jesús, decidiendo así amar al único Señor y Dios con todo su ser. Por tanto, ellos no podrán quitarle la vida cuestionando sus enseñanzas. No podrán quitarle la vida por la fuerza de los cargos que planean presentar. Bueno, al menos no podrán si Jesús argumenta y se defiende. Pero hay algo que ellos no saben. Él no lo hará. En cambio, Jesús, con su silencio, ofrecerá su vida por un mundo de blasfemos, traidores, idólatras y mentirosos. ¡Qué enseñanza! Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en